Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva actividad del IAEF, del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Esta es una actividad que estamos desarrollando conjuntamente con el resto de las filiales del interior, Mendoza, el NOA y Rosario, Córdoba también incluida. Esta es una de las actividades que a mí más me gusta, que es la charla del sector de la economía argentina. Extrañamos en juntarnos en la mesa redonda en la cena de sectores, pero bueno, la virtualidad nos ha dado la posibilidad de integrarnos con las otras filiales y tener a expositores que son de otras provincias, por lo cual enriquece mucho más la actividad y nos da una visión más integral de cómo está andando la economía, pero la economía de la calle, no la economía del noticiero, ni la economía de los indicadores tirados al azar, sino la realidad, digamos. Ojalá que puedan llevarse, al menos a través de la exposición de estos empresarios y estos rubros, una idea general de cómo está la economía y sus sectores en Argentina. Les recuerdo que desde el Instituto hacemos varias actividades de capacitación. Tenemos un curso, una certificación, que es el curso de asesor financiero certificado, que otorga idoneidad para hacer actividades bajo la órbita de CNB, un curso muy atractivo. Habitualmente hay mucha gente que está participando de esa actividad, tiene la posibilidad de revalidarse en el exterior. Es una buena herramienta para que también aquellas personas que están buscando nuevos horizontes se vayan con herramientas bajo el brazo. Así que los invitamos a que consulten en la página del instituto sobre el curso de asesor financiero certificado. Después hay unas certificaciones un poco más complejas todavía, como el CEFA o el CIA, el Certified International Investment Analyst, que la verdad que son muy atractivos. Bueno, para dar inicio a la charla, arranco dándole gracias a los sponsors que nos acompañan siempre, como te decía, Bursátil, Stoller, KPMG, Focus Investment Management. Y empiezo a presentar a quienes nos acompañan. Hoy nos va a acompañar Julio Facio, que es presidente de Cerámica Salteña S.A., es la primera experiencia que vamos a tener con Julio, ojalá que nos pueda acompañar muchas veces más. Él viene de la mano de la filial de IAEF NOA, que está haciendo un gran trabajo este año. También acompaña a Pablo Gui. Pablo es el presidente del clúster tecnológico de Córdoba, una industria que está realmente trabajando muy fuerte. Y también él tiene su propia empresa. Él es CEO de Macena S.A., una empresa de tecnología, que ahí nos va a contar un poquito cuál es el foco y qué actividad desarrolla. También nos acompaña Seba Parra. Seba es de un amigo de la casa, nos acompaña en varias actividades, siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Seba es director ejecutivo de Familia Parra y además es presidente de ACARA, la institución que aglutina a todas las concesiones de auto. Se han cansado de ganar premios con Familia Parra, siempre número uno, venta. Así que ya nos va a contar un poquito de eso y lo vamos a felicitar. Y se nos ha caído de último momento Armando Vélez. La verdad que hubiese sido muy lindo escucharlo. Él es CFO de la minera Veladero, viene de la mano de la filial de Mendoza, pero estas cosas que tiene Argentina, el dinamismo, y la verdad que también el mundo, que hay que moverse muy rápido. Le surgió una actividad laboral, digamos, una reunión de directorio de último momento, impostergable. Calculo yo, especulo con que algo tiene que ver la votación de la semana pasada, o esta semana creo, en Chile, que cambia mucho en la industria minera, al menos del otro lado de la montaña. Y bueno, como un muy buen gesto, Armando se comprometió a acompañarnos en la próxima reunión de sectores que tengamos. Vamos a estar ansiosos esperándolo. Va a ser un gusto tenerlo entre nosotros. Bueno, vamos a arrancar nomás. Vamos a empezar con Seba, que nos va a contar un poquito en qué anda Familia Parra, en qué anda la industria automotriz de Córdoba o de venta de automotores de Córdoba. Y después seguimos con Julio y cerramos con Pablo. Pueden hacer todas las preguntas que quieran por el chat o por el question and answer. Aprovechen
que tenemos a tres empresarios requete picantes, referentes en su rubro y que tienen además mucha vinculación a nivel institucional, son hacedores, son los tipos que están ahí todo el día en la calle, con los organismos, con las instituciones, por lo cual saben y mucho. Y bueno, hay que aprovechar que tenemos la suerte que nos están acompañando acá para sacarle el jugo. Bienvenidos los tres, muy agradecidos que nos acompañen. Y bueno, arrancamos. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes a todos, a las autoridades de IAEF por hacer estas actividades. La verdad que siempre son muy nutritivas y muy enriquecedoras. Bueno, Nicolás, gracias por tenerlo en cuenta y por estas palabras tan generosas hacia nosotros. Yo voy a participar, bueno, hablando de la situación del sector automotor, especialmente en la situación de la etapa final de la cadena de valor, que es la parte comercial, en mi rol de presidente desde el año pasado de la región de Córdoba de Acara y de nuestra empresa Familia Parra, que somos concesionarios Citroën y Fiat. Para arrancar, bueno, a mí me gustaría compartir con ustedes las dimensiones y lo que implica el sector comercial del automotor para la provincia de Córdoba. En Córdoba hay más de 3.000 pymes que están vinculadas con el comercio automotor, eso contando todas las concesionarias, las agencias de autos multimarcas, los talleres mecánicos, los talleres de chapa y pintura, de electricidad, todo el complejo de venta de repuestos y accesorios, todo el complejo de servicios al automotor, como son gestorías, seguros y los registros al automotor. Todo ese complejo de pymes, que es muy fuerte, emplea casi a 7.500 personas en toda la provincia de Córdoba. Y si hacemos foco especialmente en los concesionarios, si bien somos 60 concesionarios, empleamos cerca de 4.000 personas en toda la provincia de Córdoba. El aspecto multidisciplinario y de áreas de servicios que tiene una concesionaria es muy amplio. Las exigencias de las terminales también hacen que, además de vender, tener la logística y todo el aprovisionamiento y la gestión del vehículo 0 kilómetro, también se requiere una estructura y una diversidad de actividades que tienen que ver con el usado, con la venta del usado, que es un negocio hermano de 0 kilómetro y que apalanca al 0 kilómetro, el tema financiero que apunta a los créditos, pero también a un canal comercial que es, y una herramienta comercial que es el plan de ahorro, también la venta de servicios para la reparación de vehículos, el service, las reparaciones de mecánica y chapa y pintura, como decía, la venta de repuestos y accesorios, todo en una misma unidad de negocio, pero tienen que funcionar todos a la misma vez con eficiencia y competitividad, no solamente por la supervivencia económica de la empresa, sino por la exigencia de calidad que nos piden las terminales para seguir operando. Hoy se nos complejiza más la actividad por el tema de la pandemia, que ha hecho que necesitáramos una fuerte flexibilidad de los equipos y una adaptabilidad extrema, una resiliencia a las situaciones de cambio que permanentemente tenemos, y eso hace más compleja la actividad, como bueno, todas las actividades empresariales hoy en día. Si apuntamos específicamente a hablar de la venta de 0 kilómetros, nosotros tenemos, la medimos a la evolución del mercado por los patentamientos, que vienen de los registros de la propiedad del automotor. O sea, nosotros tenemos la información precisa de cómo va el mercado. En los últimos años hemos tenido años complicados, veníamos con un escenario muy alentador que cambió abruptamente en el año 2018. Si vemos, del año 2012 al 2017 tuvimos muy buenos años, con pisos de 657.000 unidades de patentamientos en el país. O sea, recordemos que Córdoba siempre es el 10% del país en el mercado automotor. Con ¿qué traccionaba entre el 2012 y 2017? Bueno, fuertes bonificaciones de los vehículos que hacían que los precios de los autos aumenten menos que la inflación, y tasas de mercado para la financiación también negativas por el gran volumen que teníamos. Eso nos permitió llegar al año 2017 con 900.000 patentamientos, y eso nos hizo ilusionar a lo que siempre quisimos, de llegar al 1.000.000 de vehículos. Eso es que entrando el 2018 apuntalábamos. Bueno, viene la devaluación de mayo del 2018, eso hace que
que el dólar se vaya muy alto y los precios de los vehículos aumenten muy rápido, pero fundamentalmente también nos impactó el fuerte aumento de las tasas de interés que generaron el encarecimiento del crédito para la compra de vehículos. Eso hizo que cerráramos 2018 con 800.000, pero eso fue por el primer trimestre de arrastre. Tendríamos que haber cerrado en menos, lo que implicó un 2019 con 460.000 autos, y entramos al 2020 apuntalando ese volumen, queriendo ser un poquito más, un 20%, apuntábamos a 550.000 antes de la pandemia, y bueno, después de la pandemia terminamos con 340.000 patentamientos a nivel nacional, o sea que veníamos en Córdoba 90.000 y terminamos en 34.000. Eso fue una pérdida de 62% del mercado en 3 años, o sea que fue una violenta desaceleración del mercado. Si ya apuntamos y vemos el 2021, bueno, comparamos los 4 primeros meses, hemos crecido un 57%, tenemos que tener en cuenta que desde el 20 de marzo hasta mayo, fines de mayo, tuvimos los negocios cerrados. Entonces, bueno, ese crecimiento tiene que ver contra una base muy baja. Si vemos la venta mayorista, que son los que nosotros, los concesionarios, las fábricas nos venden a nosotros, crecieron un 46%, entonces eso hace también tener una implicancia importante, que es el problema de aprovisionamiento y el faltante de vehículos que tenemos para satisfacer el mercado. ¿Qué fueron las variables que hicieron que se vendan la cantidad de vehículos en el 2020 y en el 2021? La brecha cambiaria. Los vehículos se cotizan en pesos a dólar oficial, nosotros tenemos que pagarle a fábrica en pesos, y los clientes que tenían dólares atesorados, uno usado, hicieron muy buenos negocios porque compraron un vehículo a un valor que nunca se tuvo en dólares. Históricamente, un auto en Argentina vale $10.000, y tuvimos meses que en $6.000 conseguíamos un vehículo de entrada de gama. Entonces, los frentes abiertos que hoy tiene el mercado de nuestra actividad es la oferta y disponibilidad de productos, el valor del dólar que impacta en los precios, la disponibilidad del dólar que impacta en lo que decía de la disponibilidad, y por supuesto las medidas y las consecuencias de la segunda ola de COVID, que nos hace la necesidad de adaptarnos a los mecanismos de funcionamiento, uno u otro con las distintas restricciones. Entonces, bueno, como decía, los frentes importantes tienen que ver con la disponibilidad de productos y esta volatilidad del mercado. Hasta el mes pasado creíamos que estábamos para más, o sea, la perspectiva de este año era cerrar en 400.000, nosotros pensábamos que íbamos a estar un poquito más, pero bueno, con los aumentos de los precios que hoy hemos tenido, que han sido mayores que el valor del aumento del dólar oficial, nos hace pensar que se está desacelerando el mercado y podemos tener en los próximos meses un mercado más de oferta que de demanda. En ese caso vamos a necesitar herramientas que apalanquen la comercialización. Siempre hemos buscado y gestionado ante los gobiernos la posibilidad de generar herramientas fundamentalmente de financiamiento para incentivar el mercado. Por esta brecha cambiaria no la hemos necesitado en los últimos tiempos, pero la realidad es que esto sí se da en los próximos meses y vamos a necesitar, más que todo teniendo en cuenta que nuestros negocios están preparados para 750.000 autos, o sea, las estructuras que tenemos las concesionarias de Córdoba están preparadas para 750.000 autos, y hoy vamos a llegar a 400.000. Bueno, para cerrar el tema de 0 kilómetros, se vienen años muy desafiantes para toda la industria, fusiones como la del grupo Stellantis, tendencias de mercado a la electrificación que van a hacer toda una transformación en nuestro sector. Se estima que al 2040 vamos a tener el 57% de los vehículos se van a vender, van a ser eléctricos. Entonces, bueno, esto todo hace una apuntalamiento de proyectos que tienen que ver con las transformaciones de todo nuestro negocio. Si hablamos del tema de la producción y de las marcas que comercializamos, bueno, hemos tenido en el año enero a abril,
un crecimiento de la fabricación de vehículos en Argentina de un 80%, ha habido una fuerte apuesta de las terminales a la producción nacional. Eso ha hecho que las marcas que tienen producción nacional ganaron participación de mercado, en especial la marca Toyota con un 6% de mercado, la marca Fiat con casi un 3% de mercado, la marca Peugeot con un 2% de mercado. Esas son las marcas que han crecido en participación de mercado de la cantidad de vehículos que se venden en Argentina. Si hablamos ya de financiación, vemos que las operaciones, un tercio de las operaciones en promedio se hacen con financiación, se ha desacelerado su participación. Hemos tenido años de que el 50% del mercado de las operaciones se hacían con créditos prendarios. Tenemos una muy buena oferta de crédito del Bancor, una herramienta muy competitiva que es la plataforma de UNA, que a partir de esa plataforma hemos podido apalancar los clientes que tienen necesidades crediticias, y una línea que es un canal que es para nosotros el plan de ahorro, ha crecido mucho este año, que ha crecido un 74% y un 30% en la facturación. Para repasar lo que es un plan de ahorro, son grupos cerrados que administran las terminales con la auditoría de la Inspección General de Justicia y forman grupos que entregan un auto por sorteo, un auto por licitación y permiten a los clientes pagar cuotas accesibles, ir ahorrando porcentajes del valor del auto y después nosotros vamos entregando a medida que esas licitaciones y esas adjudicaciones se van concretando. Para seguir, vamos a hablar un poquito del tema del negocio del usado. Como decía, es un negocio hermano de 0 kilómetros. Si hay venta de 0 kilómetros, aparecen los usados, y para vender 0 kilómetros necesitamos vender usados. Es un mercado más equilibrado, no es tan volátil. Hemos tenido un crecimiento, por supuesto, siempre contra el año pasado, que fue ya un piso muy bajo, de un 38%. Si vemos los promedios de transferencias y teniendo en cuenta que esas transferencias que vienen de los registros tienen en cuenta las operaciones de particular a particular y el comercio marginal, hemos tenido promedios del año 2020 de 125.000 unidades, comparado contra este año de 134.000 transferencias, y venimos de 2017-2018 de 140.000. O sea que es un mercado que es bastante equilibrado y no volátil. Sí le pega mucho la incidencia del comercio marginal, de lo que nosotros le llamamos el galponero. Hoy muy afectado esto al haber tenido mucho incremento en la digitalización, las estafas en el comercio de vehículos, y eso estamos combatiendo desde la Cámara, tanto las estafas como la marginalidad del comercio en negro, que afecta fundamentalmente al comercio inscripto, que representa un 30% de la actividad. Bueno, si hablamos de nuestra empresa, bueno, con nuestras dos representaciones hemos apuntalado a planificar toda nuestra estrategia sobre los servicios y la transformación digital. Hemos hecho un trabajo muy fuerte con el Ministerio de Ciencia y Técnica, con el clúster tecnológico, para apuntalar y tener informes de cómo estamos en lo tecnológico. La herramienta del chequeo digital es una herramienta que nos ha ayudado mucho para saber en qué nivel de transformación digital. Ahí tenemos un desafío muy grande en la eficiencia y en los procesos y en el manejo de herramientas digitales para poder adaptarnos a las tendencias del mercado que vienen. Bueno, y para terminar, toda esta volatilidad y toda esta situación de crisis nos genera tener mucha precisión en el seguimiento de los números. Estos cambios son muy abruptos y necesitan que podamos seguir y medir cómo están transitando o rindiendo las distintas áreas, como les planteé, de todas las áreas del mercado. Y a nivel general, el sector tiene una agenda de buscar la supervivencia y volver al crecimiento, con una mejora en la competitividad tributaria. La disponibilidad de productos es clave, y las herramientas financieras que permitan traccionar el mercado
y poder volver a los números que necesitamos para tener una sustentabilidad de nuestras empresas. Así que bueno, espero que haya sido claro y cualquier cosa, cuando me pueden hacer las preguntas que necesiten. Gracias, Nico. Excelente, Seba. Buenísimo. Ahí yo ya me noté un par de cositas para charlar después. ¿Ah? Perfecto. Bueno, seguimos con Julio. Vamos a hacer la rondita con todos los expositores y después trabajamos un poco entrando en profundidad con cada uno de ustedes ya en conjunto, todos arriba de la mesa. Así que, Julio, te invito a que arranquemos con tu exposición. Iniciamos el video. Vale. Acá estamos. Bueno, ahí estamos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Nicolás, a toda la gente de IAEF por esta invitación. Realmente un honor. No es mi especialidad esto de dar charlas, pero la verdad que me parece un ámbito muy interesante como para contarles un poco cómo vemos nosotros desde Salta, desde nuestra empresa, la realidad del mercado de la construcción. Tengo una pequeña presentación, pero antes en 2 minutos les cuento qué hacemos nosotros en Cerámica Salteña. Cerámica Salteña es una empresa industrial, familiar, que estamos basados tenemos la sede en Salta Capital. Tenemos 3 plantas industriales trabajando hoy en día, las 3 fabricando materiales de construcción. En una fabricamos poliestireno expandido, lo que comúnmente se conoce como Tergopol. En otra fabricamos hormigón pretensado. Y por último tenemos una planta de pisos cerámicos esmaltados, que esta planta la hemos inaugurado en septiembre de 2019. Esta planta, una planta nueva, grande, actualmente está fabricando unos 400.000 metros cuadrados de cerámica mensuales, nos permitió ampliar nuestro rango de acción en materia comercial y actualmente estamos comercializando nuestros productos en 17 provincias argentinas, de Buenos Aires para el norte. Tenemos presencia en todas las provincias, con lo cual de alguna manera tenemos una idea, digamos, global, fuera de la Patagonia, que no la tocamos, de cómo se está moviendo el mercado de la construcción. Ahora que comparto la presentación, acá estamos. Ahí se ve. Bueno, como les decía, me pidieron que les hable un poco de cómo veo yo el mercado de la construcción, cómo lo vemos acá, digamos, desde el lado de la industria de fabricantes de materiales de la construcción. Hay una realidad, todo mercado, yo recién lo escuchaba a Sebastián, hay puntos en común en cuanto a las situaciones que venimos viviendo desde hace un año esta parte. Estamos todos atravesados por esta situación de pandemia. Y bueno, el mercado nuestro, llamativamente, digamos, yo les muestro acá, empiezo con un gráfico donde muestra la evolución del índice Construya. El índice Construya está elaborado por un grupo de empresas que entre los que están los principales fabricantes de materiales de la construcción del país. Acá ustedes pueden ver claramente la caída de marzo del año pasado. La realidad, en marzo del año pasado, hace un año y un par de meses, nosotros estábamos parados acá y estábamos, como se muestra en este gráfico, estábamos en el subsuelo, en el bajo fondo marino. Esa es la realidad. Y las perspectivas, uno escuchaba a los especialistas, porque gurúes hay por todos lados, las perspectivas eran desastrosas. O sea, había llegado, digamos, el apocalipsis era poco en materia económica de lo que se venía. Bueno, llamativamente, el mercado de la construcción reaccionó de una manera. Nosotros en 19 de marzo del año pasado nos cierran, volvimos a trabajar los primeros días de mayo. Nuestros principales clientes, los corralones, siguieron abiertos por haber sido declarados esenciales. No sé bien cuál es la esencialidad del corralón, pero bueno, estas cosas son arbitrarias, fueron declarados esenciales. Eso hizo que entre marzo y abril los corralones, digamos, donde nosotros abastecemos con nuestros productos, siguieron comercializando sin provisión de parte nuestra ni de ningún fabricante de materiales. Volvimos a trabajar en mayo, nos dimos con cierta demanda. ¿Cuál fue el análisis nuestro? Bueno, estamos de alguna manera recomponiendo los stocks, los pocos stocks que se consumieron durante marzo y abril. En junio del año pasado, digamos, lo podemos ver en estos gráficos, la demanda siguió subiendo y de repente estábamos parados en julio, donde los valores
digamos, superaban ampliamente lo que teníamos de demandas, si acá lo pueden ver, en todo 2019 y cercano a los picos de los últimos 5 años que se dieron en noviembre de 2017. Entonces, la realidad, hablábamos nosotros tenemos, por ejemplo, proveedores a las cementeras, porque fabricamos hormigón, y digamos, tienen todos equipos de presupuesto, estamos todos perdidos, esa es la realidad, vamos a ser sinceros, digamos, y la única ventaja nuestra como pyme, somos una pequeña empresa con 200 personas trabajando con nosotros y más, pero por lo menos nos ahorramos la plata en no tener un sector de presupuesto, porque la realidad es que se comieron la curva todos los sectores de presupuesto de las grandes empresas, porque nadie entendía el porqué de esto. Realmente nada, digamos, después la realidad es que acá en la Argentina, ¿qué veo yo? Somos especialistas en explicar el diario el lunes. Digamos, porque cuando hacemos las proyecciones, la mayoría de las veces erramos, esa es la realidad. Pero bueno, se da esta demanda importante que se da en el segundo semestre del año pasado, pero se da un efecto que lo podemos ver en este segundo gráfico, donde vemos la evolución del trabajo registrado en la construcción. Entonces, acá tenemos, si bien hay una recuperación desde junio del año pasado en adelante, hay una recuperación, estamos lejísimos de los valores que se manejaban en julio de 2018. Por decir un número, se hablaban de 450.000 trabajos registrados dentro de la construcción y hoy estamos hablando de 320, 330.000 trabajos a nivel nacional. Estamos hablando de números, digamos, una pérdida de más del 25% de los trabajos registrados en el sector de la construcción. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que estemos despachando materiales y el trabajo y no se refleja en el trabajo? En este siguiente gráfico, digamos, la explicación que le encontramos, que le encuentro, digamos, acá tenemos los despachos de cemento en los últimos años. El cemento, para mí, digamos, es la sangre que le corre por las venas al mercado de la construcción. Si ustedes miran acá el 2020, las barras rojas son las entregas de cemento en bolsa. Las barras verdes son las entregas de cemento a granel. En el año 2020, con respecto al año 2019, las entregas de cemento en bolsa fueron de casi un 9% superiores al 2019, con casi 2 meses de entrega menos. Ahora, el granel se entregó casi un 38% menos que en 2019. ¿Cuál es la explicación de todo esto? Y la realidad, no hay obra pública, no hay obras grandes. Doña Rosa, y esto no lo digo subestimándolo, digamos, el pequeño consumidor se quedó en la casa, se ahorró el restaurante, se ahorró las vacaciones, de repente su microclima pasó a ser su casa y empezó a pensar en la pileta en la casa, empezó a pensar en el arreglo de la casa y eso no impacta en el trabajo registrado. Entonces la realidad es que hubo demanda de materiales, pero no se generó un impacto en el trabajo registrado. Ahora, uno dice, ¿cuánta soga tiene esta demanda? Digamos? ¿Cuánto más tiene Doña Rosa para seguir invirtiendo en su casa? La realidad, digamos, ahora por lo que escuchaba recién, probablemente alguien lo escuchó, están hablando de un nuevo confinamiento, además, pero la realidad es que la gente, digamos, llega a este confinamiento sin las posibilidades con las que llegaba el año pasado. Con lo cual el mercado de la construcción empieza a necesitar una reacción de esta línea verde, empieza a necesitar de las grandes obras, empieza a necesitar de las obras públicas. Hay una realidad, la obra pública se puede ver digamos, es muy distinto qué pasa en distintas provincias. Yo, si les digo el caso nuestro en Salta puntualmente, acá no hay una sola obra pública. Hay provincias donde nosotros trabajamos, por ejemplo, Santiago del Estero, donde no se para nunca y siempre están haciendo obras públicas. Viene también un poco con la administración de cada provincia y bueno, sin entrar en política. En este segundo gráfico ven la incidencia de la bolsa sobre el granel. Históricamente se habló entre 55-45, 60-40. Este último año el granel influyó muy poco. Y así todo, digamos, el total ofertado por las cementeras fue similar a años anteriores. Ahora, a la hora de hablar de proyecciones, y uno, digamos, volvemos un pasito atrás, digamos, cuando hace proyecciones tiene miedo por la realidad que generalmente pifia, pero si vemos acá estos gráficos son, digamos, datos del INDEC, donde se ven los permisos de construcción, los metros cuadrados de permisos de construcción en los 60 municipios principales del país. La realidad es que enero y febrero de este año
tuvo un aumento, si ustedes lo ven acá, del 22% respecto al año pasado, al primer bimestre de 2019, y supera ampliamente los primeros bimestres de los últimos años. Eso, digamos, de alguna manera genera expectativa en el sector nuestro, porque la realidad es que el permiso de construcción suele traccionar esa línea verde, porque la realidad es que el arreglo que se hace en una casa, de cambiar el piso, de arreglar, va sin permiso de construcción. Entonces, de alguna manera, esto digamos, debería reflejarse en el despertar de ese sector formal de la construcción, que hoy viene reaccionando muy, muy lento. En cuanto a oportunidades del sector para este año, digamos, yo me hice una filmina de oportunidades, me podría haber hecho una filmina de amenazas, pero bueno, voy a tratar de ser optimista cuando no nos queda otra. El gobierno necesita una reactivación rápida, digamos, esto sin entrar en banderas políticas. El gobierno necesita una reactivación rápida, tiene un año electoral, digamos, sigue estando como excusa, es una realidad el coronavirus, pero sigue estando como excusa, digamos, sirve todavía hablar de coronavirus, pero la realidad es que se necesita llegar a gente que hoy está fuera del sistema, y la construcción llega a niveles sociales que no llegan a otras industrias. Digamos, eso es, digamos, nosotros somos industriales, si bien producimos materiales para la construcción, somos industriales, y nuestra gente, de nuestras 200 personas, necesitan una preparación superior a la que necesita un ayudante de la construcción. Una persona que llega a ser o un pintor, o, digamos, se puede llegar con menor capacitación ahí. Entonces se llega a niveles sociales donde no llegan otras industrias. Entonces suele ser utilizada como una herramienta de reactivación rápida de la construcción. El tema, bueno, el año electoral va emparentado con ese primer punto. El tema de los valores de los commodities, históricamente lo hemos visto cuando vuelan los commodities, la gente del campo suele invertir fuerte en construcción. Se ve reflejado acá cuando tuvimos en el año 2008, 2007, 2008 la soja arriba de $600, los fideicomisos de edificios volaban. La realidad es que uno espera que se vea algo similar. La ley de blanqueo, acaban de iniciar una ley de blanqueo que la realidad no tuvo mayor éxito, pero bueno, algo puede llegar a salir de ahí. El gobierno está anunciando créditos para la construcción, el crédito de casa propia, el mismo Procrear, a modo positivo, digamos, a diferencia de este gobierno del anterior, de vuelta sin banderías políticas, es positivo para nuestro sector que los créditos que se estén dando sean para construcción y no para compra de inmuebles terminados. Los créditos UVA traccionaron mucho el negocio inmobiliario, pero el nuestro poco y nada, porque la realidad es que eran para compra de casas ya, de viviendas ya terminadas. Y en esto, a ver, en un ámbito donde se habla de finanzas y de las tasas negativas, hoy en día hay pocas herramientas de ahorro. Nuestra sangre, en esto, si hacemos un análisis financiero, creo que todos sabemos, y esto digámoslo despacito porque nos quedamos sin negocio nosotros, no hay peor negocio en Argentina que comprarse su propia casa, porque tiene una rentabilidad nula, pero la realidad es que la gente invierte en ladrillos porque ve de alguna manera un activo duro, y en eso de alguna manera se cubre en eso. Entonces, en un momento donde faltan herramientas de ahorro, la construcción suele ser un lugar de resguardo. Ni hablar, y en esto de vuelta, emparentando lo que decía Sebastián del mercado automotriz, si ustedes ven en este punto, el pico nuestro tiene que ver con el pico del dólar blue. O sea, el pico del mercado de la construcción tuvo que ver con el pico del dólar blue. En ese momento, la realidad es que la gente construía a valores prácticamente un 70% abajo de los históricos del metro cuadrado de construcción. Entonces, ahí el que estaba en plena obra apostó al material. Y por último, a ver, saliendo de alguna perspectiva a corto plazo, que de alguna manera yo tengo la esperanza, la expectativa de que sea un año, digamos, de alguna manera con buen trabajo para el mercado de la construcción, me animé a hacer una filmina
porque de alguna manera nosotros no podemos seguir hablando de los próximos 6 meses, no podemos seguir, digamos, hay que empezar a pensar de alguna manera en cómo hacemos para salir de la encerrona que tenemos como país. Nosotros somos industriales, yo creo, soy un apasionado de la industria, creo firmemente que la industria es uno de los caminos de salida de este país, pero nosotros como industriales nos tenemos que sentar a la mesa. Yo bueno, formo parte de la Unión Industrial, estoy trabajando fuerte en la Unión Industrial Joven, y nos tenemos que sentar a la mesa y realmente empezar a pensar cómo hacemos para empezar a generarle divisas a este país, dejar salir de la pelea digamos, yo entiendo que el proteccionismo es algo que nos sirve momentáneamente para trabajar en competitividad, pero la industria argentina tiene que empezar a trabajar en ser competitiva y poder poner su producto en el mundo. Esto a modo de anécdota, como yo les comentaba, nosotros empezamos a producir, digamos, nos metimos en las grandes ligas de la cerámica plana a nivel nacional con la inauguración de esta planta en septiembre de 2019. Se nos invitó a formar parte de la Cámara. En esto estoy cometiendo una infidencia digamos, y complicando a colegas, pero se nos invitó a formar parte de la Cámara de Fabricantes de Cerámica, y hoy en día la Cámara de Fabricantes de Cerámica paga 2 sueldos, paga un sueldo de un gerente de la Cámara y paga un sueldo de una persona que se dedica a las medidas antidumping. Yo cuando nos invitaron, yo dije, mira, yo me estoy sentando en esta mesa por primera vez, lo tengo que decir ahora que me siento. Nosotros vamos a salir como país, vamos a aportar en la salida como país el día que el sueldo lo paguemos a alguien para que nos genere el trabajo en el exterior. Obviamente hay cosas para hacer. Argentina tiene que resolver sus temas laborales. Cuando yo hablo de temas laborales, siempre pongo el acento que tiene que ser sin tocarle los derechos ni el bolsillo a la gente. Dentro de hoy, de UIA Joven, se está trabajando en un proyecto, se está presentando y que está tomando cierta fuerza a nivel nacional, apalancado por la gente cercana a Massa, mismo Facundo Moyano habló de ese tema, que es una ley de fondo de desempleo. Nosotros tenemos gente trabajando en, digamos, nuestra fábrica de Vigueta, la gente está trabajando en el sindicato de UOCRA, y la realidad es que el fondo de desempleo es una gran solución para ellos y para nosotros. Porque la realidad es que hoy nosotros tenemos un empleado que tiene 10 años de antigüedad, le hacen una mejor propuesta para trabajar en otra empresa y está atornillado a la silla de nuestra empresa porque no se puede mover porque pierde 10 años de trabajo. Si tuviera un fondo de desempleo, renuncia, se lleva el fondo de desempleo y se va y toma la mejor opción que se le generó. No es, digamos, no es algo visto desde el lado del empresario únicamente. Tiene que ser un ganar-ganar. Y por último, el tema de reforma impositiva. Cuando hablo de reforma impositiva, no necesariamente hablo de bajar impuestos, digamos, porque nosotros muchas veces, el empresario, pedimos baja de impuestos, baja de impuestos, baja de impuestos. Yo creo que tenemos que trabajar primero en ordenar nuestro sistema impositivo. Nos cobran impuestos. Nosotros vivimos el tema de comercializar en 17 provincias, tener discusiones pueblo a pueblo, de cómo se pagan los ingresos brutos, el que te retiene al entrar a la provincia, el que te retiene en el banco, y así los municipios, y así, digamos, hay que hacer algo lógico y bueno, que podamos ver de alguna manera el regreso de esos impuestos, que creo que es el desafío más grande que hoy no está cumpliendo el Estado argentino, es que esos impuestos de alguna manera se reflejen en servicios para la gente. Pero bueno, nada, con eso espero haber aportado algo a esta charla. La verdad, de vuelta, muchísimas gracias por hacerme participar. Es un honor poder estar, y quedo a disposición para las dudas que surjan. Perfecto, Julio, muchas gracias. Se te nota a través de la pantalla nomás la pasión que tenés en el rubro, en la industria, y bueno, te felicito por eso. ¿Ah? Muchísimas Bueno, gracias. vamos. Y que sin pasión es imposible ser empresario en la Argentina. Así es. Y un poquito de valentía también puede ser. Un poquito, mira, yo acá probablemente allá, meto un solo comentario y le damos paso a Pablo. El otro día, capaz que habrá algún futbolero acá en el grupo, lo escuchaba una nota corta del doctor Vilardo, decía, en mi equipo siempre tengo que tener 2 o 3 inconscientes, juegan la final del mundo y no se entere que están jugando la final del mundo. Y el empresario argentino muchas veces necesita un nivel de inconsciencia, porque si la realidad es que las tomas de decisiones se hacen en función de números, acá no pone un peso nadie, esa es la realidad. Así es. Bueno, gracias de nuevo, Julio. No, por favor. Muy bueno, muy claro. Vamos con Pablo nomás.
Bueno, gracias Nicolás. Gracias a IAEF por la invitación. La verdad que para nosotros, para mí personalmente, pero para el clúster como institución es un honor y un gusto poder compartir estos espacios siempre tan enriquecedores. Yo voy a tratar de transmitirles un panorama de nuestro sector, del sector tecnológico de la provincia de Córdoba. Voy a compartir mi pantalla. Esperen un segundo, que no estoy pudiendo compartir. No sé si Teresa o Augusto pueden mirar porque... Ah, acá está, ahí lo tengo, perdón. No encontraba la opción, ahí está. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, el primero. Bueno, arrancamos entonces. A ver, primero contarles brevemente qué es esto del clúster tecnológico. Nosotros somos una organización civil que este año estamos cumpliendo 20 años ya, fue creada en el 2001. El clúster como institución, digamos, a diferencia de lo que es una cámara empresarial, lo que busca es reunir a todas las empresas e instituciones que de alguna manera aportan al ecosistema tecnológico. O sea, dentro del clúster no somos solo empresas de software o empresas tecnológicas, sino también tenemos, por ejemplo, a todas las universidades e institutos de enseñanza que tienen carreras vinculadas a nuestro sector. Tenemos empresas de otros rubros, consultoras de servicios jurídicos, contables, de recursos humanos, de procesos de calidad, que trabajan en forma articulada y, como decía, contribuyen de alguna manera al ecosistema. Algunos números como para dimensionar un poquito el sector en nuestra provincia. El clúster hoy tiene más de 300 empresas e instituciones asociadas, 230 son socios directos y con los clústeres del interior alrededor de 320. Hay clústeres tecnológicos en Villa María, Río Cuarto y San Francisco, cada uno trabajando en su región, pero a su vez vinculados con el clúster de Córdoba para trabajar muy articulados con ellos también. Bueno, ahí hay algunos números que después vamos a empezar a ver más en detalle respecto a volúmenes de facturación de las empresas de nuestro sector, de cantidad de empleados. La última medición arrojó más de 14.000 empleados en el sector, casi 600 millones de dólares de facturación en 2020, de los cuales 113 fueron con destino al exterior, digamos, exportaciones. Y respecto a los sectores que trabajamos, lo decía Nicolás hace un rato, ¿no? Nuestra industria es muy transversal, trabaja prácticamente para todos los sectores, diría yo, de la economía, servicios, industria, finanzas, sectores públicos y privados, así que en ese sentido estamos muy vinculados a prácticamente todos los sectores productivos. Viendo un poquito más en detalle los números de nuestro sector, esta información y varias de las que siguen tienen que ver con un monitor estadístico que nosotros llevamos adelante desde el clúster tecnológico ya hace 5 años, que tenemos mediciones semestrales. Estos números son del cierre de diciembre 2020, donde se ve, más allá de los números en bruto, digamos, por ahí para destacar un crecimiento muy sostenido que promedia un 17% anual desde 2015 que venimos haciendo esta medición, pero que tenemos claro que ese crecimiento viene desde mucho antes, ¿no? De hecho, las 300 y pico de empresas que hoy conforman la institución nuestra, allá por 2001 cuando se creó eran 10 empresas. O sea que ese crecimiento viene desde hace mucho tiempo, más allá de estos números que tenemos relevados, digamos, desde el clúster hace 5 años. Porque esto está hecho en base
a precios constantes, tomando como base 100 a 2015, pero pasando esto a números y dolarizado para poder hacerlo comparativo, digamos. El último año, el 2020, a pesar de la pandemia, cerramos con casi 600 millones de dólares de facturación y con un promedio de crecimiento de los 5 años de un 7,5% medido en dólares. Esto, aclaro, no incluye a las empresas multinacionales radicadas en la provincia, que no forman parte de esta medición, digo porque eso agrega otro componente que suma de manera significativa también a lo que significa el sector tecnológico en la provincia, ¿no? Y ahí se ve, incluso en 2020, a diferencia por ahí de otros sectores, algunos más, otros menos, y bueno, un poco lo mencionaban Sebastián y Julio antes, el sector nuestro, la verdad que no sintió el golpe de la pandemia como otros sectores, en parte porque por la naturaleza misma de la actividad nuestra pudimos adaptarnos muy rápidamente, de inmediato diría yo, a lo que fue el teletrabajo, el trabajo remoto, con lo cual la productividad en ese sentido se mantuvo, el nivel de actividad se pudo sostener. Sí, por supuesto, se sintió, sobre todo en los primeros meses del aislamiento, segundo trimestre, diría yo, 2020, se sintió una ralentización donde todo el mundo se retrajo y empezó a replantearse sus proyectos del año, pero enseguida ya en el segundo semestre se empezó a notar la recuperación y lo vamos a ver incluso ahora en esta diapositiva que tiene que ver con los recursos humanos. Lo decía Nicolás también en su introducción, este es el gran tema para nosotros, porque es donde tenemos el cuello de botella, más allá de estos indicadores que muestran ese crecimiento también muy sostenido, incluyendo el 2020, pero acá hay una medición en julio 2020, que fue el cierre del primer semestre, donde respecto a la medición anterior, que era de marzo de 2020, prácticamente no había habido variación, incluso una pequeña caída. Y sin embargo, cuando hacemos la medición de cierre de 2020 en enero, se nota un crecimiento del 11% respecto a aquella medición de 2020, que se produce toda en el segundo semestre. Por eso digo de esta recuperación, y cuando uno ve desagregada los niveles de facturación, se ven situaciones similares, digamos, cuando uno analiza semestralmente o trimestralmente, ¿no? El segundo semestre de 2020 se notó una recuperación muy rápida. Pero decía esto de que es el gran tema para nosotros, porque ahí hay un dato que nosotros tenemos, que lo menciono acá porque es muy importante. Tenemos 3.500 puestos de trabajo en la provincia de Córdoba que no pueden ser cubiertos, que hoy podrían estar incorporados a las empresas, pero no pueden ser cubiertos por falta de recursos humanos capacitados en programación, en carreras tecnológicas. Esto realmente es el gran desafío que tenemos hacia adelante. Recién Julio hablaba de esto de empezar a pensar a largo plazo, ¿no? Yo insisto mucho en ese tema, en el sector nuestro. Pensar a largo plazo es empezar a diseñar programas de capacitación que hagan que la programación se enseñe desde los primeros años de la escolarización en la escuela primaria y en la secundaria, para conseguir con esto generar muchas más vocaciones que se inclinen a estudiar carreras tecnológicas. Es muy difícil que un chico estudie lo que no conoce, entonces si no le enseñamos mínimamente las nociones básicas en sus años de primario y secundario, se hace muy difícil. Todos son grandes consumidores de tecnología, todos, hoy con los teléfonos, con las computadoras, y si le enseñamos desde chicos, adolescentes, que eso mismo que consumen lo pueden producir, lo pueden generar, los programas y las aplicaciones que utilizan en sus teléfonos, no hay dudas de que eso va a traccionar muchísimo la vocación hacia estas carreras tecnológicas, que tanta falta hacen, por esto que también mencionó Julio, de pensar en generar divisas, de pensar en
en exportar, y Argentina creo que tiene todas las posibilidades de exportar talento, de exportar valor agregado a partir del conocimiento. Hay mucho trabajo en ese sentido. De hecho, creo que una de las pocas políticas de Estado, diría yo, que se han sostenido en el tiempo, tiene que ver con el sector nuestro. La ley de promoción de la industria del software arrancó allá por el año 2015, finalizó en 2019, perdón, pero ya en 2019 se aprobó la nueva ley, que fue la economía del conocimiento, el régimen de promoción de la economía del conocimiento, ampliando lo que era solo para el sector del software a otras muchas actividades que también tienen su base en el talento y en el conocimiento. Y creo que estas son realmente actividades que pueden ayudar mucho a sacar a la Argentina de esta situación tan complicada que vivimos hace tanto tiempo. Así que creo que hay que hacer una apuesta muy fuerte en la formación de recursos. Hay un montón de programas, algunos de ellos que incluso diseñamos desde el clúster con el gobierno de la provincia, el programa CLIP, ahora el programa PIL para nuevas tecnologías, que por supuesto ayudan, a incentivar a chicos a que empiecen a estudiar, que ayudan a que las empresas tomen estos recursos juniors que están en una etapa de aprendizaje y que terminan de formarse ya trabajando dentro de las empresas. Hay programas de este tipo a nivel nacional también, Yo Programo, Argentina Programa, bueno, hay muchas iniciativas que por supuesto son todas bienvenidas, ayudan y sirven para paliar de alguna manera esta situación coyuntural que tenemos de falta de recursos. Pero si nosotros queremos pensar en Argentina como un proveedor de tecnología al mundo, tenemos que empezar a pensar en el largo plazo y en incentivar, como dije antes, desde las etapas bien tempranas de la educación, a que los chicos aprendan programación, aprendan de tecnología, y esto ayude a que más jóvenes se incorporen a estas carreras, ¿no? Para cerrar, respecto a las expectativas, yo acá tomé una información que surge de un dossier de la Unión Industrial de Córdoba, de la cual participamos también como institución, nosotros como clúster, y esto yo extraje lo que corresponde a nuestro sector, porque esto se hizo para todos los sectores industriales de la provincia, pero entre otras preguntas, esta encuesta midió las expectativas para este 2021, y ahí vemos cómo, digamos, hay una inmensa mayoría de empresas en nuestro sector que esperan que la situación sea o tan buena, porque a muchas, como veíamos antes, el 2020 fue un buen año, pero incluso el 50% de las empresas espera que sea mejor aún que el 2020, este 2021. Creo yo, traccionado, lo mencionaba también Sebastián en su exposición, hablaba de esto de encarar procesos de transformación digital dentro de su empresa, de su sector, y estos procesos creo que son inevitables para todas las empresas de todos los sectores de la economía, porque el que no se reconvierta y vea cuál es la transformación digital que tiene que incorporar a su empresa, realmente le va a resultar difícil competir hoy y por supuesto en el corto plazo. Y entonces esto mismo, esta realidad, esta necesidad de que la pandemia misma aceleró mucho estos procesos de transformación digital en distintos sectores, en muchos casos estos procesos vienen apoyados en herramientas tecnológicas y eso tracciona mucho la demanda nuestra y se espera que así siga siendo. Por otro lado, esto es una realidad que por supuesto no es solo de Córdoba ni de Argentina, sino del mundo, entonces esa demanda es del mundo y nosotros tenemos que estar preparados para poder atender esa demanda, y de ahí este desafío de trabajar en la educación para sumar más gente a nuestro sector y poder atender toda esa demanda que sin duda va a seguir creciendo en 2021 y hacia adelante, porque esto es
imparable, ¿no? Así que bueno, nada más como para dejar espacio a preguntas y a seguir un intercambio. Esa es un poquito la realidad de nuestro sector. Excelente, Pablo, muchas gracias. Muy buenas las perspectivas, ¿no? que marca el sector de tecnología. Sin duda, hace rato arrancó una tendencia muy al alza en ese sector y va a seguir, como decís vos, en el tiempo. Para ese lado aparte sorprende que hoy que estás con un alto nivel de desempleo, esa industria no tenga la capacidad de conseguir el empleado. Vos mostraste una falencia de un 25%, representa sobre el total de empleos que tiene hoy la industria, un 25% lo estás buscando y no lo encontrás. Es mucho. Es la mitad de todo el sector, de lo que nos contaba el SEBA, de todo el sector concesionario de Córdoba, el empleo disponible que no estás encontrando para que entre a trabajar en alguna empresa de tecnología. Es así, Nicolás. Es muy llamativo. Esto también genera mucho inconveniente a las empresas, a las propias pymes, porque también, por supuesto, esto produce una enorme rotación de gente, porque claro, las empresas traccionan y captan las personas que están trabajando en otras empresas, entonces esto da una alta rotación. Que bienvenido sea para los empleados, porque esto tracciona los sueldos también, son sueldos que están muy por encima de la media de cualquier otro sector. Pero bueno, por eso el desafío es formar más gente. Y estos programas que resuelven o no resuelven, digamos, ayudan a paliar coyunturalmente, a incorporar chicos. Tenemos programas funcionando con la provincia, que incluso un programa muy novedoso que diseñamos desde el clúster en conjunto con 3 ministerios de la provincia, porque participó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Empleo y el Ministerio de Educación, y generamos un programa de formación, pero con articulación laboral en las empresas, donde desde las empresas armamos un programa de formación en base a lo que efectivamente necesitamos, y desde el Ministerio de Educación armaron toda la plataforma educativa para eso. Desde el Ministerio de Empleo aportan el presupuesto que tienen para estos programas de empleo, como hay otros, todos los programas Primer Paso, todos estos programas de inserción profesional que buscan generar el primer empleo en distintos sectores. Pero en el caso nuestro fue capacitar y en paralelo ir trabajando integrado los equipos dentro de las empresas para realmente tener una formación práctica que permita insertarse muy rápido cuando termine ese trayecto formativo, y esto tiene una beca que va cobrando quien participa durante ese trayecto formativo, beca que se sostiene con un aporte del gobierno, pero también con aporte de las propias empresas que participan. La verdad es que esto ha sido un programa muy bueno, muy exitoso, que ha generado, porque ya terminó la primera edición, y ha generado muchos puestos de trabajo genuinos, incorporados en relación de dependencia dentro de las empresas, pero también esto tiene un límite, porque esos 3.500 puestos de trabajo que mencionábamos como faltantes, las empresas no pueden tomarlos con 3.500 puestos junior, porque la pirámide de trabajadores, como en la mayoría de los sectores, se compone de trabajadores con distintos niveles de seniority, y también hacen falta recursos con mucha más formación, tanto profesionales como técnicos, pero que ya tengan alguna experiencia o un trayecto formativo un poco más especializado, ¿no? Así que bueno, hay mucho por trabajar ahí, pero como vos decís, Nicolás, es triste ver que con el enorme desempleo que tenemos en nuestro país tengamos un sector que podría tomar un montón de gente y que no puede por falta de gente capacitada, y bueno, es un desafío y tenemos que trabajarlo, pero yo insisto, en cada lugar donde tengo oportunidad tenemos que trabajarlo en el largo plazo. Los programas estos de corto plazo los hay,
hay que seguir generándolos porque ayudan, pero tenemos que empezar a pensar políticas a 10, 15 años, porque si no, vamos a seguir en este cuello de botella, digamos. Está claro eso, y ojalá de vuelta o copiando, imitando a Julio sin poner ningún tinte político. Acá falta política a largo plazo, porque hoy vos tenés un gran índice de niños que están bajo la línea de pobreza. Creo que hoy 6 de cada 10 niños son pobres. Es muy difícil pedirle que se concentren en no faltar al colegio en la primaria y que empiecen a estudiar una carrera que mañana les va a dar un futuro que realmente es así. Aparte, la educación es un gran igualador, porque para que ese chico pueda ir al colegio, el papá debería estar, que no le podés pedir a un tipo de 50 años que hoy empiece y aprenda a programar o aprenda de golpe inglés cuando no terminó la secundaria, pero podría estar, sí, trabajando en la industria de la construcción, o podría estar trabajando en el taller, que siempre lo supo hacer, y hoy, como esa parte de la matriz productiva está muy caída, no tiene la capacidad de poder atender las necesidades educativas de su hijo, y están teniendo que, en conjunto la familia, salir a buscar para comer. Es como que, ¿viste? Uno, no sé, a mí siempre eso me genera un ruido y un enojo hasta personal conmigo, de que todavía estemos pensando tanto en el metro para adelante y no en la solución a largo plazo, y que contemple a todos los compatriotas que estamos en esta querida Argentina. Ahí, Seba, vos marcaste o contaste una caída que has tenido muy fuerte en lo que hace a volumen de venta. Más o menos te cayó un 65% del mejor momento a la fecha de hoy en lo que hace a la venta, y todo lo que tracciona eso después, porque el foquito se rompe, porque se pincha la goma, etc. Por lo cual, para volver a esos niveles hay que subir en un 130% más o menos el volumen actual. Es como cuesta arriba. ¿Qué se te ocurre que puede haber? Y tampoco ayuda mucho esto de los impuestos que le han puesto ahora. Contame un poquito cómo impactan los impuestos a los autos de cierto precio, que entiendo que se activa ahora otra vez a partir de junio. ¿Y qué va a pasar con los autos? A ver si hay que salir a comprar corriendo el que pueda, antes que nos suban los precios. ¿Ah? Eso siempre. Siempre hay que comprarlo ayer, para que no se pase la oportunidad. Bueno, pero ¿qué vueltita hay, digamos, para el sector, para reactivar el sector? ¿En qué están trabajando desde la Cámara también, la que vos impulsás? A ver, el auto tiene el 54% del auto es impuestos. O sea, toda la cadena de producción hasta la comercialización tiene un 54%. Nosotros, en nuestro esquema de impuestos de un vehículo, en lo que es nuestra comisión, que es entre un 12 y un 14% bruto, tenemos también un 50% de carga impositiva entre los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Eso implica que necesitamos volumen, mucho volumen, para mantener la estructura. ¿Cómo hemos logrado sobrevivir ahora en este tiempo? Es por la brecha que hacía que el cliente le decía muy barato en dólares comprar, entonces no exigía una bonificación, y no había una pelea competitiva entre nosotros que haga que bajemos nuestro margen. Entonces el P por Q se fue en que no tengamos que hacer bonificaciones para vender. Eso nos da la ecuación y nos cierra la ecuación. Ahora, si nosotros por un 40% del volumen que manejamos hace 3 años nos tenemos que pelear en los precios y en los descuentos, ahí se complica muchísimo la actividad. Entonces ahí es donde se necesita o incentivar fundamentalmente por el crédito, que es lo que estamos buscando. Es decir, lo que pasa es que con la inflación que tenemos no existe la posibilidad de un crédito con una tasa competitiva a largo plazo, salvo que haya un subsidio, o lo que en algún momento se lo planteó el gobernador Schiaretti del plan canje. Se volver a un plan canje y poder incentivar
a la compra de vehículos tanto usados como 0 kilómetros por canje. Entonces, esas serían las dos herramientas que tenemos que tenerla rápido, porque si el mercado se vuelve oferente y no demandante, no vamos a pelear por los pocos autos y no vamos a poder mantener la estructura de empleos que tenemos, ¿no? Algún comercio se va a caer y algún empleo se va a perder. Exactamente. Es un riesgo muy grande para la supervivencia. Claro, sí, sí. Y para reinventar, a cierta edad reinventarse por ahí no es tan simple, ¿no? Suena bien en los libritos de autoayuda, pero no es tan simple. Tal cual. En eso creo que tenemos que estar todos conscientes de que de alguna forma hay que salir de este barro. Y a ustedes dos, como a vos, Eva, y a vos, Julio, como industrial, digamos, porque de alguna forma vos estás en la última línea de la industria, Seba, poniéndole el producto en el garage al cliente, y vos, Julio, estás fabricando y también estás de alguna forma en esa línea de poniéndote del lado en el mostrador para atender al cliente. Pero todo esto de las complicaciones para las importaciones, el tratar de proteger el stock para no generar un quiebre, porque con inflación, además de que si tenés stock haces buen negocio, y que si tenés quiebre, a lo mejor te lleva a que te tengas que concursar porque te quedaste debiendo algo que voló en precios. ¿Cómo lo están manejando, digamos? Hoy realmente hay una restricción en acceso a la mercadería, al stock. Contesto yo primero. Mira, nosotros somos importadores. La realidad es que hoy tuvimos 2-3 meses de comienzo de año muy difíciles, donde nos rechazaban la CIMI, digamos, diestra y siniestra. Y la realidad es que se piden formulario de formulario de formulario, y uno no sabe cuál de los 300 millones de formularios no terminó de entregar para que lo dejen importar. Finalmente creo que completamos los 300 millones. Un día nos llamaron de la Secretaría de Comercio y nos autorizaron a importar. Yo te estoy hablando de un caso muy puntual del nuestro, digamos. Hoy nosotros no estamos teniendo problemas para importar, pero, digamos, porque nosotros, gran parte de nuestra importación, si no son insumos, digamos, son repuestos de máquinas y demás, cosas que generalmente no se hacen en la Argentina. Yo no sé qué pasaría si quisiera ir a buscar bienes de cambio. No lo hemos hecho, pero la realidad es que está complicado el tema de la importación. Está muy complicado no solo la provisión de insumos a nivel, digamos, de importación, está muy complicado la provisión de insumos a nivel nacional también. A nosotros se nos complicó el año pasado. Hemos pasado, yo les mostraba en los gráficos, hemos tenido un par de meses de muchísima demanda, por ejemplo, en la fábrica nuestra de viguetas pretensadas, y no teníamos hierro de Acindar, porque Acindar no tenía producción, no tenía. Entonces, se cruzaron. Además, hay una realidad: somos un país muy amplio, donde la realidad es que gran parte de los insumos vienen para industrias como la nuestra, que estamos en la punta del país, vienen de la zona central. En mayo, junio del año pasado, Buenos Aires estaba muy complicado con el tema coronavirus. Nosotros no pasaba nada acá, pero allá estaban complicados. Nosotros no teníamos insumos. Entonces la realidad es que no teníamos insumos, no teníamos camiones. Fueron meses complejos. El tema de importación, lo que uno ve es que también hay los insumos de importación empiezan a tener un sobrecosto, porque el que importa, no tanto, hay muchas veces que se dice que se costea con el dólar blue. Yo en eso no lo creo. No creo que se costea. Lo que sí es que se ponen sombreros más grandes, porque no son muchos los que pueden importar en este contexto. Entonces yo importo, me dejan importar y revendo digamos, con una sobreganancia que no se da en otros contextos. Está complicado, realmente está complicado, digamos, y como te digo, no solo de lo que viene de afuera, sino también de los insumos que uno va consiguiendo dentro del país. Sí, en lo nuestro también está muy complicado. O sea, eso que yo hablaba de la falta de aprovisionamiento y disponibilidad tiene que ver con la disponibilidad de dólares que el gobierno le da a las terminales, y fundamentalmente las autorizaciones CIMIS, que son las autorizaciones de los vehículos que vienen especialmente de Brasil, porque esta industria está muy integrada con Brasil. Por ejemplo, en el caso de Fiat, tienes el Crono que se fabrica en Argentina, la Toro que se fabrica en Brasil. El cliente no es el mismo. Entonces, hay un cliente que sí puede decir, bueno, te hago una oferta
para que vos te lleves un Cronos, pero el que necesita una camioneta necesita una Toro. Entonces, esa problemática nos ha generado muchos problemas. Te diría que hasta el mes pasado podríamos estar vendiendo un poco más de lo que teníamos. Y entonces eso genera también el tema de la incertidumbre del cuidado del stock y del patrimonio, porque uno vende y puede reponer después una evaluación un 20-30% más caro, entonces pierde mucho. Entonces un equilibrio muy difícil de llevar entre los gastos de estructura y el cuidado del capital, ¿no? Entonces sí, hay una dificultad grande y bueno, hoy te diría que si volvemos a una demanda un poquito más grande, podríamos tener faltante de productos por más tiempo. Hay marcas que tienen mucha lista de espera, ¿no? Pero la realidad es que el problema de aprovisionamiento es grave e importante. Sí, y en los repuestos también, ¿no? Sí, y en las partes de los autos de Argentina, o sea, porque, por ejemplo, se estima que el 50% de un auto que se fabrica en Argentina viene de afuera. A veces que ha habido plantas o marcas que tienen menos integración local. Entonces, también para los autos que se fabrican acá, también hay algunos problemas menores, pero todavía existen. Bien. O sea, que me sorprendió, Pablo, en la exposición que hiciste, el número que mostraste, que lo que exporta el sector es solamente más o menos un 20% de la facturación. Yo me imaginaba un sector muy enfocado al exterior. Mira, en Córdoba, esos números son de Córdoba, a nivel nacional es un poquito más, creo que está entre el 25 y el 30. A ver, nosotros desde el clúster, de hecho, tenemos algunos programas en conjunto con Agencia Pro Córdoba para incentivar a más empresas a que accedan a mercados en el exterior. La realidad es que hay que ayudar también con las condiciones macro, ¿no? A que se exporte, porque nosotros estamos en un sector donde la competencia es global por los recursos, con toda esa problemática que hablábamos antes de escasez de recursos capacitados, y es global por el mercado, por los clientes. Esto de los recursos, además ahora muy acentuado por el teletrabajo que se ha masificado tanto. Entonces hoy, a ver, hay un problema serio cuando una empresa para exportar vende un trabajo que hay mucho de lo que se exporta que son horas de desarrollo. Y vos cotizás la hora, no sé, no importa cuánto, pero vos decís a $1. Ese dólar, cuando la empresa lo cobró 90 pesos, y con eso tiene que pagar el sueldo del que puso esa hora para trabajo. Y esa misma persona, a través de plataformas que existen para esto, puede vender su hora al mismo dólar, o incluso a algo menos, pero que termina siendo mucho más, porque lo cobra en el exterior y en dólares. Entonces también se ha dado mucho esto del freelance trabajando para el exterior, que esto lo genera esta brecha y esta situación tanto ficticia del tipo de cambio oficial, ¿no? Esto no ayuda a las exportaciones porque hace que sea muy, digamos, inestable, en el sentido de que hay épocas en que exportar es un muy buen negocio y épocas en que pasa a ser complicado por todas estas situaciones. De hecho, es un poco lo que estamos viviendo hoy. Pero aún así creo que la apuesta tiene que ser a exportar más, pero tiene que ser también, que eso trabajamos mucho desde el clúster para incentivar a que así suceda, tiene que ser a exportar más valor agregado, ¿no? A dejar de vender el commodity que es la hora hombre, es haciendo la analogía, la diferencia entre vender la soja o vender aceite de soja, digamos. Si nosotros vendemos
productos que tengan más valor agregado, que generen patentes, que a partir de eso generen royalty, y esto tiene mucho que ver con otros sectores también de la economía del conocimiento, ¿no? El otro día en una charla me contaba un funcionario de Nación que la vacuna del HPV es una investigación del Instituto de Eluard en Argentina. ¿Y qué pasa hoy? Pagamos royalty, patente para importar la vacuna para poder suministrarla acá en Argentina. Entonces, nosotros tenemos como país que hacer ese clic para generar realmente valor agregado, porque acá capacidad de recursos humanos y de investigadores y talento realmente hay muy buena. No solo en el sector nuestro del software, insisto, sino en otros muchos sectores científicos y tecnológicos, pero cuando llega la hora de escalar un proyecto, una investigación y que se convierta en una empresa y genere ese valor agregado que te da una patente, una marca, hace falta mucha inversión. Y alguien lo mencionó recién, creo que fue Julio, es muy difícil venir a invertir fuerte a la Argentina porque hace falta capitales externos que inviertan. Y lo primero que hacen cuando hay proyectos, acá se trabaja mucho en el emprendedorismo, hay fondos de gobierno incluso que aportan de la provincia a través de la Agencia Innovadora de Emprender, fondos nacionales también que incentivan mucho el emprendedorismo en nuestro sector como en tantos otros. Pero cuando una empresa tiene que dar el salto y escalar, si viene un fondo a invertir desde afuera, lo primero que hace es decir, vení, anotate afuera, a Chile, porque, digamos, la inestabilidad que tiene la economía nuestra hace tantos años hace muy difícil que vengan a invertir en los volúmenes de inversión que se necesita para que realmente la industria escale a este nivel de poder exportar valor agregado y no ese commodity, como decía yo, que es la hora de desarrollo, ¿no? Perdón, y agregándole algo a Pablo ahí, perdóname, Nico, una de las cosas que se castiga en la Argentina es el crecimiento. Vos tenés la ley PYME famosa, a medida que creces, perdés beneficios. Entonces, la realidad es que donde empiezan los crecimientos, las empresas empiezan a dividir sociedades, empiezan a hacer un montón de cosas. Cuando la realidad es que acá se debería premiar el crecimiento y no castigarlo como se castiga en la Argentina. Sí, cierto. Encontramos un montón de alternativas y líneas de crédito y demás para pyme que la grande no la tiene. Está bien, hay que ayudar a la pyme, que muchas veces es la familia, pero no coincido con vos que no hay que castigar al que le fue bien, digamos, es más, hay que verlo con admiración y que los chicos que son más jóvenes que estén queriendo parecerse a ese, digamos, que logró ser exitoso en el proyecto que encaró, sí, sin duda. Esto que cuenta Pablo, cuando vos vas a un ritmo, y se veía claramente en tus números, Pablo, cuando uno va a un ritmo de evaluación de un 2% mensual, más o menos 25 anual, que me parece razonable lo que está haciendo el gobierno en ese sentido. Pero por otro lado, vas con un ritmo de inflación que hoy salió lo que es precio mayorista 4,8, lo cual te da un interanual más o menos del 60. Estás teniendo una inflación en dólares, ¿no? Estás teniendo una inflación en dólares del 30-35% y vos te vas volviendo más caro en términos competitivos, en términos relativos con el exterior, por lo cual ya ir a comprar un recurso barato a Argentina se va acabando. Y nos pasó con la devaluación fuerte y bueno, se vendieron los autos, se reactivó la industria de la construcción, probablemente a ustedes también tuvieron un boom ahí Pablo, pero bueno, sin duda el eterno mal de Argentina es la inflación, ¿no? Y hoy estamos con inflación en dólares, de vuelta. Sí, que tarde o temprano se va a tener que acomodar, como ha pasado tantas veces, y ahí es donde se siente también estos impactos. Por eso la inflación, la inestabilidad, a veces la falta de políticas de largo plazo, de
somos muy cambiantes acá, entonces las grandes inversiones no es tan fácil atraerlas, digamos, y se podría hacer mucho con grandes inversiones. Se nos asustan. ¿Eh? Claro, porque además, por otro lado, en el sector nuestro, como yo te decía antes, la competencia está realmente muy, muy globalizada. Y en ese mercado del commodity de hora de desarrollo, nosotros no podemos competir ni contra China, que genera 8 millones de profesionales al año en el sector tecnológico, ni contra la India, que es otro gran productor de tecnología, pero sobre todo en ese mercado de la hora de desarrollo, un gran proveedor más que productor, diría yo. Entonces nosotros tenemos que diferenciarnos realmente por calidad, por valor agregado, por generar nosotros productos de valor agregado para exportar al mundo. Exportando la obra hombre nos va bien, digamos, hay muchas empresas que les va muy bien con esto, épocas mejores que otras, pero como proyecto de país creo que tenemos que pensar en otra cosa. ¿Cómo ves, Eva, la llegada más masiva de los autos eléctricos y que se manejan solo, tipo un Tesla para un país como el nuestro? ¿Están previendo ya algo? ¿Cómo va el caso de Bolt, el auto cordobés? Mira, Contame. el trabajo del auto autónomo, bueno, hay algunas líneas de trabajo, pero la industria está enfocada en la electrificación, en los autos híbridos, los autos eléctricos. Bueno, Volt está en un proceso de lanzamiento y de validación de patentamiento para salir a vender. El otro día compartimos un webinar con unos legisladores y concejales que están potenciando presentaron un proyecto para incentivar a la producción y a la comercialización de autos eléctricos. En realidad es lo que se viene. El otro día el presidente de Estados Unidos estuvo probando la camioneta F-150 totalmente eléctrica de 0 a 100, de 0 a 100 en 4 segundos. O sea, vos ves un video y es una cosa que ya es una realidad en otros países. Es toda una tendencia de la baja de la mancha de carbono y de los gases que al 2050 tienen que terminarse los vehículos con combustión tradicional. Entonces eso hace toda una transformación y todo un cambio en todo nuestro negocio y fundamentalmente de las fábricas, que se tienen que adecuar a esto, y bueno, en eso están también, por eso son tan las fusiones y toda esta unificación a nivel mundial de eso, ¿no? O sea, que es un gran desafío por el tema del ambiente, ¿no? O sea, necesitamos fuentes de, o sea, el transporte genera el 15% de los gases que contaminan el ambiente, y eso se tiene que ir bajando por una obligación mundial. O sea, en realidad, en donde se ha crecido más en la producción de autos eléctricos y el desarrollo es en Europa y en China. En Europa por las regulaciones, o sea, las fuertes regulaciones al ambiente que hacen que las fábricas se tienen que adecuar, y en China por el incentivo que están dando las compras de esos vehículos, a los clientes les sale más barato, y el combustible y la electricidad es más barata que la nafta, entonces incentiva que los clientes tengan vehículos eléctricos. Entonces, toda esa tendencia hace que nos obligue a que la electrificación va a llegar en Argentina. Y nos tenemos que preparar, y hay que trabajarlo con tiempo, porque en realidad, o sea, si los fabricantes fabrican autos eléctricos, y acá van a llegar autos eléctricos, o sea, no va a haber autos a combustión. Entonces, es toda una tendencia que se va a dar y que ya se lanzó. O sea, la misma marca Toyota, todas las marcas están creciendo en la electrificación, en los híbridos y en los eléctricos. Hola. Julio, una cosita. Vos que estás trabajando en la UIC joven, creo yo que en algún momento a la industria de construcción la tienen que tratar como una industria, para que, así como vos dijiste, viste que no hay crédito para la empresa grande y sí para la pyme, la obra no tiene crédito. La obra residencial, el desarrollista, la constructora, no tienen créditos. Lo que hubo
de hipotecario fue uva para producto terminado y nueva fabricación. Y ahí rápidamente se crece en empleos, ¿no? Porque eso es instantáneo. Vos para una casa, por lo menos necesitas 12, 15 personas, del yesero, el gasista, el todo, ¿no? A eso creo que es algo que ojalá lo puedan trabajar y lograr, y que tengan, como hay líneas de inversiones productivas para la industria, también las constructoras y desarrollistas, que creo que sería un gran impulso ahí. Si desde el día de podemos dar una mano, con todo gusto. A ver, totalmente. A ver, yo creo que todo sector de la economía necesita un apalancamiento. El problema es que un poco, como decía Pablo, también toda esta inestabilidad, digamos, hace 4 o 5 años había gente que feliz de la vida decía que estaba pagando, con un UVA estaba pagando lo mismo que un alquiler en su casa propia. Ahora hay grupos de hipotecados UVA, porque claro, subieron los sueldos a un ritmo muy por debajo de la inflación, y es muy difícil así. Digamos, es una herramienta. La realidad es que el nivel de endeudamiento privado que maneja la Argentina es bajísimo, en gran parte por estas cosas. Si uno ve el mundo, digamos, las economías con cierta estabilidad, el nivel de endeudamiento es mucho más alto que tiene el particular, que tienen las empresas y demás, porque saben que, digamos, que tiene una lógica ese endeudamiento. La realidad es que acá en la Argentina, los que accedemos, en esto, en realidad las empresas muchas veces accedemos a líneas de crédito lógicas, solemos ser las empresas, pero también para poder acceder a una línea de crédito lógica implica un papelerío, digamos, prácticamente hay que ir a demostrarle al banco que uno no la necesita. Digamos, si uno demuestra que la necesita, no se la presta. Así es fácil, digamos, no hay, no, entonces el sector financiero argentino juega muy a seguro siempre. Digamos, estamos hablando de bancos, ¿no? La realidad es que acá uno de los grandes desafíos, creo yo, como a nivel país, es poder generar un mercado de capitales, poder hacer que la gente saque la plata de abajo del colchón y la ponga en reinversión, en acciones y demás, y eso se reinvierte en trabajo. A veces, digamos, uno que vive de la pyme y demás no es consciente de cómo potencia el mercado productivo, el mercado real, haciendo inversión en acciones en vez de meter la plata bajo un colchón. Ahora, en la Argentina hemos visto tanto golpe que la realidad es que el colchón parece ser la mejor. La historia argentina demuestra que el colchón es el lugar más seguro, pero en algún momento tenemos que cambiar eso. Sí. Si uno va, no sé, Estados Unidos, no sé cuánto, ustedes son especialistas en el tema, no sé cuál es el porcentaje de ahorro en acciones que tiene el americano medio. Acá nadie pone un peso en acciones. Sí, los mercados digitales son varias veces más grandes que el PBI. Sí, pero bueno, porque se entiende que el que tiene tiempo y tiene fondos lo pasa al que le falta tiempo, que son ustedes tres, porque tienen que fabricar, tienen que producir y necesitan financiamiento, y después con el resultado positivo lo devuelven. Funciona así, digamos. Pero bueno, parte de las tareas para hacer de nuestro querido país. Yo te cuento acá que Córdoba, y en eso creo que nos podemos sentir orgullosos los otros tres, Julio, vemos que la provincia está haciendo mucho esfuerzo por apoyar a las industrias. Han desarrollado un montón de programas, parques industriales, un parque del conocimiento, entiendo tiene una tecnicatura, o prevén tener una tecnicatura adentro. Pablo, es en Villa General Belgrano. Siempre es poco, ¿no? Porque venimos de muy abajo. Pero te tendrías que venir a visitarnos, a poner una patita por acá. Tengo una cuñada viviendo ahí cerca de la Bulaye. Me dijiste que esta era una charla de café. Ayer estábamos hablando de Córdoba y yo hice el chiste, le digo, si yo fuera cordobés sería separatista. Porque sinceramente creo que somos un lastre para ustedes. Pero bueno, es una provincia digna de admirar. Y donde, a ver, y donde la realidad es que uno ve, digamos, fue históricamente radical, pasó a manos del peronismo. Al final de cuentas, lo que se necesita es que las cosas se hagan, no quién agarra la bandera. Sí, gestión. Uno necesita gestión, digamos, y la realidad es que uno ve en Córdoba que las cosas se hacen, que se gestionan. Yo estuve hace
hace un año, y uno ve obras, más obras, más obras, y digamos, acá estamos sentados en la platea viendo las obras. Y eso, ojo, es gran parte por falta de administración en las provincias. Porque hay otras provincias chicas, como yo di el ejemplo de que me está escuchando Augusto, Santiago del Estero hace varios años que crece y crece y crece. Y de algo de gestión hay, yo no conozco la interna de Santiago del Estero, pero digamos, cuando uno camina a estas provincias, yo creo que es tema de gestión, hay que gestionar, desde el Estado hay que gestionar. Y el empresario está, un poco lo que decíamos antes, el empresario, ¿a dónde vamos a ir? Hay un discurso hoy en día donde te llenan los diarios diciendo, esta se fue a vivir a no sé dónde y consiguió trabajo y ahora se compró un auto en 15 días. Y yo creo que acá es un país muy generoso, y digamos, esa campaña anti-argentina que tenemos internamente hay que cortarla con eso. Pero bueno. Y yo déjame coincidir, Nico, con lo que vos decías respecto a lo que hace Córdoba, ¿no? Para el sector nuestro realmente el apoyo ha sido permanente. Es más, Córdoba fue la primera provincia que declaró al software como una industria. Incluso antes fue un poco el puntapié para lo que terminó siendo la ley de promoción del software a nivel nacional. O sea, fue realmente pionera en ese sentido y lo sigue siendo. Ahora, cuando salió la nueva ley de economía del conocimiento, fue la primera provincia que aprobó su ley provincial de economía del conocimiento. Y como esto, bueno, hoy recibí a través de WIC, de la Unión Industrial, un pedido para que, porque está por vencer la ley de promoción industrial, ya esto no vinculado al sector tecnológico, sino la ley de promoción industrial de la provincia, que alcanza a todas las industrias, está por vencer y ya se está trabajando en la nueva ley para renovarla y están pidiendo a los distintos sectores que hagan sus aportes. La verdad que hay un trabajo articulado entre el sector público y privado, y te sumo incluso el sector académico, porque la verdad que al menos en nuestro rubro trabajamos también muy cerca con las universidades, tanto públicas como privadas, que realmente no se ve replicado en muchas provincias. No somos la única tampoco, no tenemos que pecar de soberbios en ese sentido, pero que en Córdoba se trabaja bien, no tengo duda. Yo les doy una visión desde el mercado nuestro. Nosotros tenemos varios clientes en Córdoba. Algo que es muy valorable de Córdoba. Córdoba tiene cooperativas de todo. O sea, se trabaja codo a codo. No es yo veo cómo le piso la manguera al bombero de al lado. Yo fui, cuando nosotros largamos con esta planta nueva, fui a negociar y negocié con varias cooperativas de corralones, que la realidad es que son corraloncitos chicos, pero se juntan 100 y hacen un monstruo. Y eso no lo entendemos en el resto del país. Acá estamos siempre peleando el bolichito de esta esquina contra el bolichito de la otra, y así no salimos nunca. Y ahí en Córdoba, a mí yo me sorprendí con ese modelo cooperativista, y creo que eso es muy gringo, digamos, muy traído de la gringada entre española e italiana, digamos, que se trabaja digamos, mancomunadamente en tratar, como decía Pablo, desde el sector público, el sector privado, pero además entre colegas. No, o sea, yo como colega puedo hacer crecer mi negocio asociándome a otros colegas. Como eso es algo que yo de Córdoba me llevé, digamos, impresionado, me dejó impresionado. Está silenciado, Seba. Perdón, estaba en silencio. Yo estoy de acuerdo con Pablo, esto que se está trabajando, que se viene trabajando hace mucho. Yo tengo experiencia con la Cámara de Comercio Automotor, que cuando la fundamos hace más de 20 años no nos conocía nadie, nos atendió el gobierno. Después en la Cámara de Comercio, que es una cámara que tiene 80 años, también tiene una vinculación, o sea, cámaras chicas, grandes, y la experiencia de la ADE que me ha dado la articulación público-privado con la municipalidad de hoy. Aprovecho para invitarlos la semana que viene. Arranca el 5º Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, que es totalmente virtual, que se hace desde Córdoba, gracias bueno, al apoyo del intendente Yarlora, el gobernador Schiaretti se hace esta actividad de 5 días con 200 speakers, y eso es lo que decíamos de la articulación público-privada. Y bueno, yo creo que va a ser una jornada de enriquecimiento muy grande para
para el sector productivo del país, más pensando en la post-pandemia, ¿no? O sea, acá estamos pensando en cómo salir de esto, y en el mundo la realidad es que hay dudas de cómo potenciar los territorios y los modelos de desarrollo productivo, el futuro del trabajo, varias temáticas que son muy, muy importantes y que se van a tratar en esos días. Así que después voy a compartir el link de la plataforma de inscripción para que los socios de IAEF se puedan inscribir y podamos disfrutar de esa actividad. Excelente, muchas gracias. Bueno, muchachos, ya que estamos en hora y para ir cerrando, a mí me gustaría que ustedes como empresarios le dejen un pensamiento, una frase o una palabra para el que está del otro lado de la pantalla, que está o renegando con su emprendimiento, o arrancando, o soñando en quedarse acá y seguir empujando para una Argentina mejor. Bueno, yo agarro la palabra porque la anoté: la valentía y la pasión, y la inconsciencia, pero más me quedo con la valentía y la pasión que dijo Julio, que es lo que nos sigue haciendo falta, y motorizar a otros que lo hagan, porque esa es la forma de que vamos a salir creciendo y generando más fuentes de trabajo para generar menos desigualdad y más trabajo para todos, ¿no? Excelente. Bueno, yo, nada, es un poco el mismo mensaje de Sebastián, y además también hay algo que yo vengo, digamos, peleando a nivel sectorial y a nivel industrial. Tenemos que abrir las puertas de nuestros negocios, tenemos que estar más cerca de la sociedad nosotros como empresarios. Digamos, tenemos muchas veces la suerte, el laburo encima de haber podido generar algo. Bueno, hay que tratar de abrirle eso a la sociedad, porque necesitamos entusiasmar a la gente, necesitamos mostrarles casos de éxito, necesitamos que la gente entienda que en Argentina se puede, que hay lugar para el trabajo, que hay lugar, que el trabajo paga. Sí, cuesta mucho, sí, cuesta mucho. Se lidian con muchísimos temas. Pero también, digamos, somos un país muy generoso, y que de alguna manera tenemos que entusiasmar a la gente de que hay posibilidades de crecer en este país, desarrollarse en este país y tener digamos, un buen porvenir dentro de la Argentina. Por eso, como decía yo, me molesta muchísimo esas campañas anti-argentinas con las que convivimos con los diarios todos los días, donde son todos casos de éxito de gente que está lavando copas en la última punta del Himalaya, cuando acá pasan cosas muy buenas, y eso no se cuenta en ningún lado. Bien. Pablo. Bueno, la verdad que no puedo más que sumarme a las palabras de Sebastián y de Julio. Yo esto de la pasión y la valentía le agregaría la resiliencia. Creo que es otra de las características que distinguen a los empresarios argentinos en general y que se hace, yo diría, imprescindible para sostenerse en el tiempo. Y como mensaje más general, vuelvo a insistir en el tema de la educación, y no solo en el sector tecnológico, ¿no? que ya me explayé bastante. Yo creo que lo único que nos va a sacar como país es la educación de todos los chicos, de todos los jóvenes. Es la única forma de pensar a futuro, salir de la pobreza, salir de estos indicadores que tanto duelen, ¿no? Así que tenemos que apostar mucho por la educación en todo el país. Excelente. Bueno, valentía, pasión, resiliencia y sobre todo trabajar en conjunto. Todos empujando por el mismo lado. Tiene que andar bien. El resultado no es lo único que hay que mirar. El camino es muy divertido, así que a todo el que está del otro lado, que empiece a caminar, por más que a veces uno esté cansado, que el camino es muy divertido. Desde el instituto le damos la mano siempre a todos los que quieran participar en nuestras actividades y en sumarse, y lo mismo en las cámaras que trabajan los disertantes. Muchas gracias a los tres, ha sido un enorme gusto tenerlos en el instituto, y a mí en lo personal también una alegría tenerlos conmigo hoy a la tarde. Muchas gracias. Realmente, Nicolás, muchas gracias. Gracias a vos, Nicolás. Gracias. Chao, saludos a todos, gracias.